sea, ese viaje era todo. O sea, yo había apostado todo en ese viaje. O sea, fue una mierda. O sea, me había fracturado un pie. Peor. Tengo un saludo muy peculiar, ¿lo quiere hacer conmigo? Sí. Tiene que decir buenas, pero con la U acentuada así. Buenas. Ok, ¿Listo? ok. Buenas, buenas. Exacto. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de En mi proceso administrativo, pues, que tuve el año pasado con la embajada. homónimos, ¿es? Y es un proceso administrativo que tuve el año pasado. Pues realmente lo que ellos querían era que, pues, verificar de que yo no era un desmovilizado, ¿sí? O un paraco. O un paraco. O sea, realmente, o sea, el proceso era de un homónimo que era desmovilizado. Entonces ellos querían verificar de que yo no era esa persona. Entonces, al momento de yo presentarme con el cónsul, pues normal, Bueno, me hizo... pero antes expliquemos qué es un homónimo. Homónimo es tener el mismo nombre de la otra persona, ¿cierto? Sí, es eso. Y el nombre es Andrés Alfonso Ortega Méndez. puro nombre de paraco guerrillero, ¿cierto? Sí, sí, o sea, el Paraco Ortega, uf. Ahí está. Sí. Ahora sí, ¿cómo fue la historia? Bueno, entonces yo me presenté con el cónsul, pues me hizo las preguntas muy casuales. Las mismas de siempre. Exacto. Y ya al final, el cónsul me iba a entregar el papel. Me dijo, yo le apruebo la visa, pero usted tiene que hacer este proceso, tiene que hacer lo que dice en este papel. ¿Le explicaron cuál era el proceso? No, realmente no, no me explicaron qué era lo que tenía que hacer, solo me dijeron, haga lo que dice el papel. Entonces, pues al yo ver que obviamente no decía visa aprobada, sino proceso administrativo, pues yo no, o sea, era la primera vez y pues no sabía qué hacer. Entonces, cuando yo salí, pues terminé la entrevista, pues saliendo de la embajada le pregunté a una muchacha de las que trabajan ahí en la embajada. Y ella me dijo, no, pues resulta que usted tiene un homónimo y pues tiene que hacer lo que dice ahí en el papel, que es enviar pues que el alto comisionado para la paz envíe un certificado a la embajada, ¿listo? ¿Qué tenía que hacer o qué era lo que decía el papel? Bueno, el papel decía proceso administrativo, entonces ¿qué tenía yo que hacer? Tenía que enviar un correo al alto comisionado para la paz diciendo o pidiendo que me certificaran que yo no era ¿Guerrillero? un guerrillero, un paraco. Entonces, ¿qué me pedían? Pues el nombre completo y la cédula. Entonces, eso era lo que tenía que hacer. Solo pedían esos documentos. Esos documentos. ¿Y en el papel decía el paso a paso para hacerlo o decía en qué No, constaba? solo decía eso, o sea, decía, envío un correo con estos datos solicitando el certificado Ok. y listo. ¿Tenía algún costo? No, no tenía ningún costo, todo era pues como por medio de correos. Ok. Yo tuve la entrevista el 27 de marzo del año pasado y hasta el 11 de abril tuve respuesta por parte del Alto Comisionado para la Paz. Me enviaron un correo a mí y le enviaron un correo directo a la embajada. ¿Qué decía ese correo? Ese correo decía pues mi nombre completo, mi cédula y decía de que yo no pertenecía a ningún grupo armado o yo no era ningún desmovilizado, sí, o sea, certificaba muy claro que yo no pertenecía o pertenecía a ningún grupo armado al margen de la ley. Ok. O sea, era sano y salvo, o sea, Estaba todo bien. estaba todo bien. Listo. Me llegó el correo. Bueno, pero antes, el correo que usted envió simplemente decía yo, tal persona, quiero pedir ese certificado porque fui, no sé, soy un guerrillero y tengo que alguna cosa por el estilo o algo así. No, o sea, lo que yo envié en el correo era como que yo, Andrés Alfonso Ortega, con cédula tal, solicito un certificado al Alto Comisionado para la Paz donde me certifique que yo no soy ningún desmovilizado, Ok. porque estoy en un proceso administrativo con la embajada, o sea, realmente fue algo muy puntual y ellos yo creo que ya sabían qué era lo que tenían que responder. Entonces, hasta el 11 de abril me llegó la copia y le enviaron un correo directo a la embajada certificando eso. Tuve que llamar al Alto Comisionado para la Paz porque ya había transcurrido 2 semanas, bueno, una semana y no tenía respuesta. Entonces me comuniqué y me dijeron, no, pues Andrés, no sabemos nada del proceso, pero vamos a escalar y realmente como a la semana me llegó el correo. O sea, un proceso regular no dura 2 semanas, fue porque No, usted quiso sí. presionar. Sí, Ok. sí, y pues obviamente uno con el afán de tener ya la visa aprobada, ya uno,
O sea, eso fue en marzo y llegó abril y nada, o sea, no había pasado nada, no tenía la visa aprobada, entonces, o sea, no tenía la visa aprobada físicamente, ¿sí? Ok. Porque el cónsul me había dicho que no, que él me aprobaba la visa, entonces, que no me preocupara. ¿Y qué pensamientos pasaron por su mente durante el proceso? Bueno, pues fue difícil, sí, porque uno espera por lo menos salir de la cita o visa negada o visa aprobada y ya, ¿sí? Pero cuando es un proceso hay muchas cosas que se le pasan por la cabeza, que, pucha, ¿será que va a demorar tanto tiempo? ¿Qué pasa si no llega a tiempo? Y pues, ¿qué va a pasar con el dinero que yo Invertí. pagué? Sí, entonces, digamos que muchas cosas pasaron por la cabeza. Obviamente también siendo optimista de que todo iba a salir bien, de que iba a llegar, de que yo todos los viernes verificaba el correo a ver si de pronto ya me habían enviado algo. Entonces siempre era muy optimista, pero siempre me decepcionaba porque nunca llegaba, Obvio. sí. ¿Y qué hubiese pasado si le hubieran negado la visa o en la carta saliera como que sí, usted pertenece o sí tal cosa? Aunque no sea eso. No, pues ahí sí, F. sí, nada que hacer. Pero no, o sea, yo sabía que pues iba a salir bien porque yo no, pues desde que tengo memoria, no pertenecía a ningún grupo Que yo me armado, acuerde. sí. Y si hubiera pasado eso, si hubiera vuelto a presentar, hubiera vuelto a pagar los $160 para la visa. Sí, sí, los hubiese pagado, aunque hubiese sido un poco injusto, pero los hubiese pagado. Obviamente porque mi sueño era estar allá, En pues Estados Unidos. sí. Primera vez. Era mi primera vez. Okay. La agencia de intercambio, sin decir nombres claramente, ¿le ayudó en el proceso? Primera pregunta. No, o sea, realmente ellos, Lo abandonaron. sí, o sea, es que bueno, cuando uno está en ese proceso, ellos le piden a uno que vaya actualizando la plataforma, que es Interexchange, ¿sí? Que si la visa fue aprobada, que si no fue aprobada, bueno. Entonces, pues yo no podía colocar que la visa estaba aprobada, sí, porque no lo tenía aprobado en ese momento. Entonces, ellos simplemente se preocuparon que porque yo no había actualizado la plataforma. Pero pues, Pero no hicieron mayor cosa. ajá, o sea, yo les comuniqué a ellos que estaba en un proceso administrativo y simplemente me dijeron, no, pues eso puede tardar, pero no me dijeron cuánto. O sea, no, realmente no hubo como esa ayuda de motivación por lo menos, ¿no? Que todo va a salir bien, sino que no, eso se demora y pues no, esperar. O sea, también desconocían el proceso. ¿Usted cree que no lo quisieron ayudar? No, yo creo que desconocían el proceso. Ellos como agencia se supone que nos tienen que ayudar, ¿sí? Pero, no sé, o sea, yo la verdad supongo que fue que no, o sí, supongo que no conocían acerca del proceso. Y en tal caso que le hubieran negado la visa, ¿ellos le iban a hacer la devolución de algún porcentaje del dinero? Sí, si no estoy mal, era el 60% del programa. O sea, Entonces, aproximadamente cuánto era. como $1.100. ¿Cuánto hubiera perdido? Hubiese perdido, no, es que como unos 400. Agreste. Sí, sí, es bastante, Mucha bastante dinero. Y después de ese tiempo, o sea, fue el 11 de abril, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó después del 11 de abril? ¿Qué proceso venía? Yo recibí el correo, se supone que la embajada también había recibido ese mismo correo y pues yo obviamente estaba un poco angustiado porque habían transcurrido semanas, ya iba en mayo, no había respuesta por parte de la embajada, entraba a la página y la página decía que mi visa estaba negada. Entonces era un poco frustrante porque no sabía qué hacer, no sabía qué estaba pasando en el proceso, no sabía absolutamente nada. Entonces me tocó pues, tener paciencia y hasta el 16 de junio fue que yo pude ver en el estado de la visa, fue que yo pude ver que estaba en proceso administrativo. O sea, desde abril hasta junio Estuvo negada. estuvo negada. Y en junio ya me cambió a proceso Como en administrativo, revisión. ¿sí? Y ya después me salió aprobada. Entonces, ¿Qué día le salió aprobada? creo que fue como el 15 de junio. Siguiente, o sea, literal al siguiente día me aparecía aprobada y al siguiente día estuvo llegando la visa. Yo recibí la visa y yo viajé, o sea, Inmediatamente. literal, yo recogí la visa, me fui al centro comercial y empecé a mirar vuelos y de una, o sea, esa misma noche cogí vuelo para Bogotá, Nueva York, a Miami
y sale. Y eso fue como tal, digamos que mi experiencia con ese proceso administrativo. O sea que los vuelos salieron re caros. Sí, o sea, realmente si yo lo compraba ese mismo día, el vuelo me salía por 1.500.000. Si lo compraba para el siguiente día o para el fin de semana, ya subía a 2 millones de pesos. Entonces, pues también fue como el impulso de que obviamente no va a pagar más, pues prefiero irme de una vez. Me fui de una vez, cogí el vuelo y me fui para Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué a Miami, estando allá en el de inmigración, la muchacha que estaba ahí, la policía, me preguntó que por qué yo llegué hasta ahora. Sí, en el DS 2019 dice que yo tengo permiso desde mayo porque llegué en junio. Entonces, pues realmente como que no. Traté de hacerme entender mi inglés en ese momento como que era muy paila. Okay. Entonces me hice entender y la muchacha hizo una llamada, no, ok, y dijo, bienvenido a Estados Unidos y ya. ¿Y ella nunca le hizo alguna pregunta sobre el proceso de homónimo? No. O sea, realmente fue como, hice una llamada, fue como para verificar. O sea, la demora fue esa. O sea, ella me preguntó que por qué yo llegaba hasta ahora si yo tengo permiso desde junio, desde mayo. Okay. Entonces, pues yo le traté de explicar y ella me dijo, pues entendió, hizo la llamada y al momento una vez me puso el sello y listo. Y listo, para adentro. ¿Y recuerda que otras preguntas le hicieron en ese momento? ¿O preguntas de otro tipo? No, pues fue como, no me preguntaron que si cuánto dinero traía, no. O sea, Ok. la verdad fue, revisaron el DS, revisaron el pasaporte, qué era lo que iba a hacer, a dónde iba. Y pues como le digo, o sea, la demora fue lo del por qué llegaba hasta ahora. Bueno, normalmente cuando uno llega tan tarde a presentarse al trabajo, pues los horarios y la gente que ya está trabajando, pues ya está, ¿sí? Ya está todo organizado. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia suya al llegar súper tarde y que ya mucha gente tenía su puesto? Realmente el trabajo está recibiendo muchísimos estudiantes, muchísimos J1. Entonces, digamos que tenían como una preferencia a los que llegaron primero y a los que llegaron de último, ¿sí? O sea, había un listado y los iban ubicando, ¿sí? De acuerdo a cómo iban llegando, ¿sí? O sea, los primeros les dan más. Ajá. O sea, si no había trabajo en el hotel, es decir, no sé, habían semanas en las que llegaban poquitos huéspedes, entonces obviamente no había mucho trabajo para todos, entonces preferían a los que llegaron de primeros, ellos se quedaban trabajando y a los que llegaban de últimos, pues los mandaban a dormir. Pero los hacían presentarse. Sí, realmente nos hacían llegar, pues entramos a las 9, estábamos trabajando y a mediodía nos llamaban. No, pues usted tiene el day off, pues mandatory, sí, day off mandatory. Entonces nos mandaban a dormir a mediodía, o sea, trabajábamos mediodía y ya. Y ya después al siguiente día no trabajamos. O sea, cada semana ellos sacaban un listado de horarios. Sí. Y habían semanas en las que yo trabajaba por lo menos 2 días a la semana, ¿No más? de los 5 días. ¿Y qué hacía los otros días? Mierda. Pues buscar trabajo, sí, o sea, yo traté de buscar trabajo, pero pues tenía una complicación y era que yo pues me había fracturado un pie. No, peor. O sea, el pie se lo fracturó allá. No, justamente en febrero del año pasado yo me fracturé, me hicieron cirugía, me colocaron tornillos, platina y en mayo, en junio ya estaba viajando. O sea, digamos que yo me forcé un poco a la recuperación para poder viajar. O sea, ese viaje era todo. O sea, yo había apostado todo en ese viaje. Después de todo eso, me fracturé, proceso administrativo. O sea, fue una mierda. O sea, o sea, El lo peor año de mi vida. Ajá, sí, la verdad sí. Pero sin embargo, al final todo salió bien. Pues realmente es como tal también un mensaje de que nunca dejen de luchar por sus sueños. Eh, Que persevera alcanza. sí, o sea, la verdad fue duro, pero al final se pasó bien. Ya estando allá en Estados Unidos, pues pasó eso también de que nos mandaban a dormir, teníamos day off mandatory y trabajamos 2 días a la semana. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no veía cómo podía yo poder recuperar el dinero que había invertido, entonces también fue frustrante. ¿Puedo conseguir segundo trabajo? No, pude conseguir el segundo trabajo porque siempre que llegaba a descansar, el pie, el tobillo, pues lo tenía muy lastimado, ¿sí? Todo el día estando de pie y eso, entonces pues
estaba muy lastimado y pues sentía que me palpitaba el pie. Entonces fue duro. ¿Es qué pasó? Pues tuve que hablar con la jefa y ella me dijo, yo traté de darle como solución al problema que estábamos teniendo y yo le dije que pues yo podía trabajar en lo que sea, pero que por favor no me mandaban, sí, no me dejaban, o sea, que cumplieran con las 40 horas de la semana. Okay. Entonces yo hablé con ella y ella me dijo, bueno, sin embargo ya no podemos hacer nada, mañana lo podemos estar llamando a ver qué solución tenemos. O sea, no cumplían con las 40 horas, bueno, de 32 a 40 horas obligatorias que le colocaron en el Sí. contrato. No las cumplían. No se cumplían. No se cumplían por por el motivo de que yo llegaba tarde, o sea, había una preferencia a los que llegaban primero. Pero igual eso no es justo. No era justo y había mucha gente inconforme. No era culpa de ellos, pero tampoco era culpa del hotel. Eran órdenes y realmente ellos cumplían con lo que les decían y nosotros pues también tenemos que hacer eso porque tenemos que cumplir, ¿sí? No podemos hacer nada más. Sin embargo, pues yo hablé con la jefa y ella me dijo, bueno, vamos a hacer algo, usted va a trabajar hoy como houseman, que el houseman es el que... El puesto era housekeeping, me iban a cambiar a houseman, entonces el houseman era el que iba por los pasillos recogiendo las bolsas que sacaban los de housekeeping y yo recogía las bolsas y las botaba. Pues O sea, era las el echaba recolector de basura. de basura y de sábanas. ¿Le pagaban menos Pagaban igual. O sea, yo la verdad... y era más fácil? No era más fácil. Era más cochino. Era cochino, el problema era que, o bueno, el beneficio o lo más, digamos que lo mejor del trabajo era que no tenía a una supervisora ahí, no, que le faltan 3 habitaciones, que yo no sé qué, o sea, yo no tenía esa presión como houseman. Okay. Pero sin embargo digamos que me cansaba porque eran recorrer los pasillos, recoger estar las de pie. bolsas, estar de pie, llevarlo a la basura. Entonces era un poco agotador el trabajo, aunque a mucha gente decía, no, que es relajado, pero no. O sea, la verdad, todo trabajo tiene su... Sí, su complicación. Ajá. Bueno, pero aparte, ¿usted pudo recuperar el dinero invertido? Sí, sí. ¿Pudo hacer más de lo esperado? Sí, realmente pude recuperar el dinero. Aparte de eso, pues le ayudé a mi mamá con un tratamiento y me quedó un poco, o sea, no mucho, pero me quedó libre. Entonces, valió la pena la mala experiencia y la buena experiencia. El mensaje está claro, el que persevera alcanza, básicamente. Sí. Uno tiene que pasar por cosas malas para que cosas buenas pasen, Ajá. ¿cierto? Y ya pues este año todo salió bien. Este año pues voy a volver. ¿Mismo lugar? Al mismo lugar. ¿Hacer lo mismo? A hacer lo mismo. Pero pues todo salió mejor. Me aprobaron la visa de una vez y ya pues nos vemos ahorita en Estados Unidos. ¿Y qué tal el tobillo? No, súper bien. A ver, acá sí. Bueno, eso fue todo, mi gente linda, mi gente bella. Gracias por visualizar este video. Gracias, Andrés. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.